En este video presentaremos las intuiciones básicas sobre la relación entre el equilibrio general dinámico y la macroeconomía. Para comenzar, veremos, o mejor dicho, haremos un repaso sobre los conceptos de equilibrio, equilibrio parcial y equilibrio general, que tienen su sustento en la microeconomía. Después, en la segunda parte del video, veremos cuál es el vínculo entre equilibrio general y el estudio de la macroeconomía. Concluirá el video con la extensión del equilibrio general abarcando el aspecto dinámico. Para realizar esta introducción al tema, partiremos de la idea más simple de una economía, es decir, una economía compuesta solo por consumidores y empresas. Nuestra economía más simple va a estar compuesta por una serie de agentes económicos llamados consumidores y empresas. Los consumidores, a su vez, van a demandar cada uno una cantidad determinada de distintos productos, C1, C2, C3, hasta Cn. Por ejemplo, C1 puede ser tacos en general, C2 pueden ser Pepsi-Cola, C3 Coca-Cola, y así podemos enumerar en este vector, podemos etiquetar o agregar todos los productos que pueden existir en la economía. ¿Ok? Productos diferenciados. En el caso de las empresas vamos a tener su contraparte Y1, Y2, Y3 hasta Yn, donde Y representa la cantidad producida del bien 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta N productos. Nuestra economía es muy simple en el sentido de que cada producto que observemos en el mercado corresponde, obviamente tiene su correspondiente a la producción. Es decir, en nuestra economía existe un mercado por cada uno de los productos. ¿Ok? Lo que observamos como Cn corresponde al mercado del bien N y Yn es la producción en ese mercado. Es muy importante señalar que las cantidades de C1, C2, C3 para cada uno de los productos corresponden a la agregación de todos los consumidores. En nuestra economía va a estar conformada, por ejemplo, un número n de consumidores, donde n puede ser cualquier número arbitrario positivo, y C1n corresponde en realidad a la sumatoria del bien 1 que demanda cada uno de nuestros agentes en la economía, donde I va desde 1 hasta n. Es decir, las cantidades que observamos en este vector, cada una corresponde a la demanda agregada que realizan estos consumidores. Vamos a suponer que en el caso de las empresas existen, digamos, Z empresas, un número grande de empresas arbitrariamente grande, y que cada cantidad ofertada, por ejemplo, del bien 1, la cantidad ofertada es en realidad el producto o el resultado de, aquí es un J, esto es J aunque sea horrible, desde 1 hasta Z empresas de la producción del bien 1 de la empresa J ésima. ¿Ok? Entonces, cada una de estas cantidades que observamos en el vector de yes corresponde a la cantidad, a la oferta total que realizan las empresas del bien 1, del bien 2, del bien 3 y así sucesivamente. ¿Ok? Por tanto, el vector C corresponde a un vector de demanda agregada, de todos los mercados en nuestra economía. Si en nuestra economía existen 100.000 productos, entonces asumiremos que existen 100 productos en toda la economía. Esto es demanda agregada. Este vector va a corresponder a la oferta agregada de nuestra economía y la oferta obviamente de cada uno de los mercados. Cuando observamos que las cantidades demandadas en cada uno de los mercados, del mercado 1, del mercado 2, del mercado 3, tacos, Coca-Cola o pizzas, corresponde exactamente igual a la cantidad ofertada de estos productos, entonces en este caso diremos que observamos un equilibrio en cada uno de los mercados. Si este equilibrio ocurre
de forma simultánea en todos los mercados, entonces diremos que existe un equilibrio en el mercado de bienes y servicios. Incluimos los servicios como un producto más que en el mercado porque generan valor. Es decir, ustedes alquilan Netflix o los servicios de Internet y estos servicios de Internet también es parte de la producción. Por tanto, por ejemplo, en nuestra representación de esto de consumo, C3 puede ser el consumo agregado de Netflix y Y3 puede ser la cantidad ofertada de servicios de Netflix en México. ¿Okay? Por tanto, la parte superior de esta representación de nuestra economía muy simple corresponde al mercado de bienes. ¿Okay? Al mercado agregado de bienes. ¿Okay? Obviamente en nuestra economía, además de productos, bienes finales, perdón. Esto es importantísimo tenerlo en mente. Es decir, el consumo de C1, C2, C3 hasta Cn de la producción es el consumo final que realizan las familias en México. En la contabilidad nacional, pues esto sería en las matrices insumo-producto, por ejemplo, ustedes observarán una entrada en estas matrices que corresponde al consumo que realizan las familias. Obviamente en la vida real, en este modelo que estamos empleando hoy, un consumidor importante en la economía es el gobierno. El gobierno y familias son los consumidores que existen y el tercer consumidor participante serían las importaciones, el consumo externo. En este marco conceptual de introductorio que estamos analizando el día de hoy, estamos excluyendo los otros grandes consumidores y estamos hablando solamente de familias. ¿Okay? Esto es algo que era importante señalar. Y entonces debemos de tener claro que este vector de consumo corresponde al vector de consumidores finales nacionales en la economía. Por lo tanto, esto también se debe interpretar como la producción nacional. Vamos a suponer que en nuestra economía los consumidores poseen activos. Vamos a representar con la letra A estos activos. Activos, entiéndase, por ejemplo, las herencias que reciben de sus abuelas, las casas, los lotes terrenos, automóviles, locales que pueden rentar, dinero, bienes, vamos a suponer que el dinero es un activo. Todos los activos van a estar representados en esta economía por la letra A. Otro, hay que recordar, vamos a suponer que los consumidores en nuestra economía poseen activos. Entiéndase por activos aquellos bienes que pueden ser alquilados para fines o objetivos de producción. Por ejemplo, un local comercial que el consumidor posea y que lo pone en renta para, por ejemplo, vender carnitas. Ese local para el consumidor es un bien activo que le va a permitir percibir una renta de capital. ¿Ok? Y es importante señalar que un activo es algún bien que se puede poner a disposición para producir otros bienes o servicios. En el caso del local, produciría un flujo de servicios a aquella persona que lo adquiera como empresa o como empresario, para proveer un servicio. También un activo puede ser, por ejemplo, un automóvil, una computadora, todo aquel bien que pueda el consumidor poner en alquiler para que a otro individuo, un empresario, pueda realizar una actividad productiva y generar un flujo de bienes y servicios usando sus productos. Vamos a representar en todo el curso aquellos activos del consumidor con la letra A. ¿Ok? Esta letra A espantosa que no puedo dibujar bien con el mouse. Además de los activos, vamos a suponer que los consumidores poseen otro activo, un activo que no es un edificio, que no es un bien, que no se ha producido en el mercado. Y ese activo es el trabajo. La fuerza de trabajo es un activo que el individuo puede rentar a un empresario o un conjunto de empresas y
para que las empresas realicen el proceso de producción empleando este factor productivo. Iba a decir improductivo, pero improductivo en algunos casos, ¿verdad? Entonces, los consumidores poseen de factor trabajo. El factor de trabajo es un activo para los consumidores, pero es un activo no producido en el mercado, sino que es algo innato. Cada uno de ustedes tiene una fuerza de trabajo. Por tanto, la fuerza de trabajo que los consumidores pueden ofertar a los empresarios lo vamos a representar con la letra N. Recuerden que existe en nuestra economía N consumidores. Por ejemplo, en México existen 127 millones aproximadamente de mexicanos. En ese caso, el valor N, la población total, va a ser igual a la fuerza total de trabajo. Todo mundo trabaja y oferta la cantidad total de tiempo que dispone. Si un individuo dispone de 24 horas, entonces en nuestro modelo al día, en nuestro modelo estamos asumiendo que cada individuo dispone de un día. ¿Ok? Entonces la oferta total en México de trabajo, si asumimos que todo mundo trabaja las 24 horas, sería básicamente 24 por 127 millones de individuos, y entonces el número total de horas sería el total de horas como factor productivo a nivel agregado. Entonces, en resumen, cada consumidor va a ofertar una unidad de trabajo. Esta unidad de trabajo puede ser 24 horas, un mes, un año. Dependerá del problema que estemos analizando para darle una dimensión temporal. ¿Ok? Pero hay que pensar que un consumidor significa una unidad de trabajo de entrada. Entonces, los consumidores tienen trabajo como activo e innato y unos activos que fueron generados a través del mercado. Es decir, lo que les había comentado, un automóvil, una computadora puede ser un activo que pueda alquilar, ¿okay? Para que otras empresas generen otros productos. Entonces, esta serie de factores productivos que los consumidores poseen, o factores productivos que posee el consumidor, los vamos a representar en este marco que les presento el día de hoy como un vector de X, donde X, 1, 2 y 3 hasta M representa el factor productivo. Por ejemplo, X1 puede ser la computadora que poseen todos los consumidores. Recuerden que estamos hablando en términos agregados, es decir, esta X1 corresponde a la sumatoria de todas las computadoras que tienen todos los individuos en México, si estamos hablando de México. A la suma de computadoras que todos los individuos pueden poner a disposición a rentar si así lo quisieran en México. Entonces X2 podría ser, por ejemplo, todo el stock de automóviles privados que si todos los individuos lo ponen a disposición para alquilar, esa sería la flotilla que las empresas podrían alquilar en total. El número de edificios o cuartos o bienes inmuebles que los individuos poseen y pueden alquilar, y así sucesivamente hasta XM, donde XM, por ejemplo, puede ser el factor trabajo. ¿Okay? Entonces vamos a enumerar que existen M factores productivos que pueden ser alquilados por las empresas. Por el lado de las empresas, hemos dicho que los consumidores tienen factores productivos, inputs para producción, entonces las empresas demandan estos factores productivos, requieren el uso de computadoras, locales, bienes inmuebles y obviamente fuerza de trabajo. Vamos a representar en este marco de análisis por el día por hoy con X gorrito extraño, cursivo, para representar la cantidad demandada de cada uno de los productos, de cada uno de los factores productivos que poseen los consumidores. Igual que antes, las cantidades responden a las cantidades demandadas. Vamos a hablar del concepto de equilibrio. Si esta igualdad entre cantidad y ofertada ocurre de forma simultánea en todos los mercados, entonces diremos que existe un equilibrio en el mercado de factores en términos agregados. Es importante subrayar que este equilibrio que ocurre en todos los mercados ocurre a través de un mecanismo de precios. ¿Qué significa el mecanismo de precios? Pues que
por ejemplo, en el mercado de bienes, va a existir un precio especial, un precio de equilibrio, le llamamos, para el cual la cantidad demandada, es decir, la cantidad que desean comprar todos los consumidores en una economía nacional, por ejemplo, en México, va a ser exactamente igual a la cantidad ofertada. Es decir, ese precio permite adquirir estos productos a los consumidores que desean comprar esos bienes. ¿Okay? Esto es el curso 1 de microeconomía, en cual ustedes veían estas curvas de oferta y demanda, y donde se cruzaban la oferta y la demanda, ustedes eran capaces de determinar el precio para el cual ocurría esta igualdad en cantidades ofertadas y demandadas. Entonces, el mecanismo de precios, vamos a representar los precios en nuestro marco de análisis como la letra P. Obviamente el subíndice va a indicar el tipo de bien que estamos hablando, P1, P2, P3, Pn, y la estrellita va a indicar que es el precio de equilibrio. Es el precio al cual vamos a decir que los mercados se vacían. Cuando decimos que se vacían, estamos diciendo que la oferta y la demanda son exactamente iguales. Lo mismo va a ocurrir en el mercado de factores productivos, en la parte baja del gráfico. Vamos a representar ahora, en este momento, por la letra W, por ejemplo, o omega si lo prefieren, para aquellos que no vean que sea una W. Vamos a suponer que esta W representa el salario del factor productivo 1, 2, 3 hasta el factor productivo M, y la estrellita, igual que antes, significa que es el precio del factor productivo que vacía cada uno de los mercados, ¿okay? O de forma individual, cada uno de los mercados llega a equilibrio a través de este precio. En los precios de los factores productivos, cuando hagamos referencia al factor o trabajo, los vamos a llamar salario, y en el caso del resto de factores productivos que van a ser activos desde el punto de vista del consumidor, les vamos a llamar al subprecio como tasa de interés o tasa de alquiler. En nuestro marco conceptual, el vector C representa los consumos, el vector compuesto por las Y representan el vector de producción, y deben ustedes recordar que los subíndices nos indica el tipo de producto que estemos hablando. En el ejemplo anterior habíamos dicho que 1 representaría el tipo de producto tacos, el 2 representaría la Coca-Cola, el 3 Pepsi-Cola, así hasta el último producto que observemos en el mercado. Cada producto representa a su vez, esto es un supuesto que tenemos que tener siempre claro, cada producto representa un mercado. En el caso de C2 habíamos dicho que es el consumo que se realiza de Coca-Cola, C3 representa el consumo que se realiza de Pepsi-Cola. Aunque los dos productos conceptualmente pueden ser sustitutos, vamos a hablar que existe un mercado para la Coca-Cola, es decir, existe una demanda, un consumo de Coca-Cola, y existe una producción de Coca-Cola. ¿Okay? Entonces, toda la cantidad demandada de Coca-Cola va a tener su correspondiente producción u oferta de Coca-Cola. Yo entiendo que ustedes puede existir la confusión, dado que Coca-Cola y Pepsi-Cola son dos bienes sustitutivos. Estos dos conjuntos podemos hablar, el conjunto de estos dos mercados diferenciados, Coca-Cola y Pepsi-Cola, podemos hacer una agregación y podemos referirnos a ellos como el mercado de refrescos de cola. ¿Okay? En su conjunto, así como hemos hecho la agregación del mercado de refrescos de cola, en su conjunto, los enésimos bienes, los consumos o demandas de los enésimos bienes y la producción de los enésimos bienes van a representar el mercado de bienes y servicios en nuestra economía. En el caso de los factores productivos, recordemos que los habíamos representado con la letra X. Todo este conjunto es el mercado de de factores productivos existentes en nuestra economía. Durante nuestros primeros cursos de microeconomía, nosotros estudiamos de forma separada el comportamiento de los mercados. Es decir, por separadas me refiero a que solamente estudiamos, por ejemplo, cómo es la demanda del mercado 1 de tacos y la oferta del mercado de tacos.
Y obviamente ustedes analizaron en sus cursos de microeconomía el equilibrio de este mercado de tacos. Cuando hablamos del mercado de tacos de forma individual, nosotros estamos hablando o analizamos de forma individual uno de los mercados. Nosotros estamos hablando de un análisis de equilibrio parcial. El equilibrio parcial, en el análisis del equilibrio parcial, nosotros vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Cuál es el precio tal que la cantidad demandada del bien 1 sea igual a la cantidad ofertada de este bien? Y ustedes, el análisis más simple con microeconomía número 1 era basado en un análisis gráfico. Deben de recordar entonces de estos cursos que en el eje vertical ustedes solían representar la cantidad de precios. En el cruce entre el eje vertical y horizontal tenemos el 0 y cantidades positivas de los precios y cantidades positivas, por valga la redundancia, de la cantidad del bien, por ejemplo, 1, del mercado 1. Ustedes saben bien de sus cursos de microeconomía que la curva de oferta tiene pendiente positiva en el corto plazo y en el corto plazo también la curva de demanda tiene pendiente negativa. Donde el cruce de oferta y demanda, donde las dos curvas se cruzan y el punto en común es lo que encontramos como equilibrio. Y en este equilibrio está caracterizado por un precio estrellita, que vamos a hacer referencia como precio de equilibrio. Y dado este precio de equilibrio, nosotros vamos a observar que los mercados se vacían, es decir, que la oferta va a ser exactamente igual a la demanda. C1 va a ser igual a Y1. Y las cantidades de equilibrio las solíamos representar con una superíndice, una estrellita. Entonces el equilibrio parcial analiza de forma individual cada uno de los mercados. En contraste con el análisis del equilibrio parcial, en el equilibrio general nosotros estamos interesados en conocer bajo qué condiciones es posible observar que los mercados de bienes y los mercados de los factores productivos se encuentren en un equilibrio simultáneo, es decir, en un periodo de tiempo nosotros observemos que la oferta y la demanda en todos los mercados de nuestra economía sea igual. En particular, siendo más concretos, en el equilibrio general, nosotros estamos interesados en analizar en conocer cuáles son los precios de los bienes. Aquí es una N y aquí es una M, una corrección. Los precios de los bienes y servicios y el precio de los factores productivos, tal que las ofertas y las demandas se igualen en cada uno de los mercados, pero de forma simultánea. En un periodo concreto del tiempo, imaginemos 1990, queremos conocer cuáles eran los precios y cuáles eran los de los bienes y los precios de los factores productivos, tales que los mercados estaban en equilibrio o los mercados se vaciaban. Más importante aún, en el análisis del equilibrio general, nos preguntamos si este conjunto de precios genera un único equilibrio. Para aclarar un poco el concepto de un único equilibrio, vamos a ver la siguiente imagen. En la imagen que ustedes pueden apreciar, tenemos el mercado del bien 1. Como siempre, en el eje vertical representamos el precio, en el eje horizontal representamos las cantidades. La curva de oferta está representada por la línea azul, la curva de demanda por la línea roja. Como pueden ustedes observar, las pendientes de estas curvas cambian conforme las cantidades van avanzando. Por ejemplo, existe un sector en el cual la oferta tiene una pendiente positiva, como nosotros vimos en los cursos de microeconomía, y una pendiente negativa de la curva de demanda. En ese punto existe un precio para el cual el mercado se encuentra en equilibrio. Vamos a llamar este punto de equilibrio equilibrio 1. Con este precio observamos esta cantidad de equilibrio, oferta y demanda, la cantidad será como 1.
Pero, dada la particularidad de las funciones de oferta y demanda, nosotros observamos que, dado ese mismo precio, existe otro punto de equilibrio, un equilibrio 2, en el cual las cantidades que se consumen en ese equilibrio son totalmente diferentes a las cantidades del equilibrio anterior. Es decir, un mismo precio genera dos posibilidades de cantidades y ofertas demandadas. En ambos, los mercados se vacían, pero las cantidades son diferentes. Y podemos extender este análisis, por ejemplo, a si es posible encontrar un tercer punto de equilibrio en el cual, de nueva cuenta, la cantidad consumida, ofertada y demandada va a ser diferente a las anteriores. De hecho, es superior. En este ejemplo particular del mercado 1, muestra un caso en el cual un solo precio genera múltiples equilibrios. En el caso del análisis de equilibrio general, esto es más relevante porque al tener una cantidad creciente de mercados, la multiplicidad de equilibrios es más probable. Por tanto, una pregunta importante en el análisis del equilibrio general es preguntarnos si este vector de precios, tanto de mercados de bienes como de factores productivos, vacían el mercado, sí, como en estos puntos, pero nos preguntamos si este precio es único. En resumen, tenemos que el equilibrio parcial es un análisis de las condiciones para la existencia de un equilibrio, la igualdad entre demanda y oferta, en un solo mercado. Este análisis de equilibrio parcial tiene sus fundamentos en la teoría del consumidor y la teoría de la empresa. Debemos de recordar que a partir de la teoría del consumidor nosotros somos capaces de determinar una función de demanda individual. Y a partir de esta demanda de función de demanda individual más unos supuestos sobre las características de los individuos en términos de homogeneidad, podemos calcular relativamente fácil la demanda del mercado de un solo producto. Por su parte, en la teoría de la empresa, deben de recordar que a través del proceso de maximización de beneficios y minimización de costos, nosotros podemos calcular la función de oferta de una empresa, que es representativa, como en el caso de la teoría del consumidor, una empresa que es idéntica al resto de empresas que existen en la economía, y ese supuesto sobre homogeneidad entre empresas nos permite calcular de forma rápida y de forma fácil la función de oferta agregada de toda la economía en México, por ejemplo, la economía mexicana. Importante recordar, aquí faltó el acento, solo se analiza un mercado en este marco conceptual del equilibrio parcial. En el caso del equilibrio general, el análisis se centra sobre las condiciones para la existencia del equilibrio, es decir, de nueva cuenta la demanda y la igualdad entre la oferta y la demanda, pero de todos los mercados de forma simultánea. Para este análisis empleamos los mismos fundamentos que en el caso del equilibrio parcial, que es la maximización de la utilidad, la maximización de los beneficios, pero en este caso el problema se extiende a una dimensión de n más m, donde n, recordemos que es el número de bienes que existen en la economía y por tanto el número de mercados que venden productos y servicios, y m es el número de inputs que existe o factores productivos que existen en la economía y por tanto habrá m mercados de factores productivos. Entonces, en nuestro problema de maximización de utilidad tendremos un agente representativo que decide maximizar su utilidad eligiendo n bienes de consumo. En el caso de la empresa, maximizará sus beneficios a través de la minimización del costo, eligiendo m inputs o factores productivos. El resultado que proviene de este problema de maximización de utilidad y de beneficios nos genera un sistema de ecuaciones de demanda, un sistema de ecuaciones de oferta, obviamente de la empresa representativa. El sistema de ecuaciones que caracteriza el equilibrio general, es decir, el sistema por el cual podemos encontrar los precios de los bienes y de los factores que hacen que todos los mercados se encuentran en equilibrio
de forma simultánea, se pueden encontrar siguiendo el siguiente algoritmo. Primero debemos encontrar las funciones de demanda agregada de los n bienes. Esto lo realizamos con base en el proceso de maximización de la utilidad que estudiamos en los cursos de microeconomía. Después, encontramos las funciones de demanda agregada de los m factores productivos. Esto lo hacemos a través del proceso de maximización de beneficio. Una vez que hemos encontrado las funciones de demanda de los factores productivos, de los m factores, y las funciones de demanda de los n bienes, entonces lo único que tenemos que hacer es encontrar las funciones de oferta de los bienes y servicios, así como de los inputs. La función de oferta de los bienes y servicios viene determinada por la tecnología o función de producción de las empresas. Y, a su vez, la distribución de la dotación de factores entre los consumidores determina la función de oferta de los inputs productivos en un mercado. La relación entre el análisis del equilibrio general y la macroeconomía radica en el objeto de estudio. Si entendemos que la macroeconomía es el análisis de la evolución de las variables agregadas, primero necesitamos entender o definir cuáles variables agregadas son el objeto de estudio. La principal variable de estudio en la macroeconomía y que toda la mayoría de la gente conoce es el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto, a grosso modo, es definido como la sumatoria del valor de toda la producción en una economía. En el marco de nuestro análisis, en el marco conceptual que hemos venido desarrollando, podemos definir el Producto Interno Bruto como simplemente la sumatoria del valor de toda la producción. Recordemos que Y, subíndice I, representa la cantidad producida en toda la economía por todas las empresas del producto I. Y el precio que tenemos aquí es el precio de este producto, de esta producción, generada en nuestra economía. Es importante subrayar que en el marco de un análisis de equilibrio general, tanto el precio como el producto son las cantidades de equilibrio de mercado. Es decir, para comprender la relación entre el equilibrio general y la macroeconomía, vamos a suponer desde una perspectiva moderna basada de la macroeconomía basada en el equilibrio general, que en cada momento del tiempo, en cada periodo, por ejemplo, si los periodos son medidos en años o trimestres, no importa, en cada momento los mercados se encuentran en equilibrio y por tanto el precio que observamos en esta definición de Producto Interno Bruto corresponde a un precio de equilibrio y lo mismo ocurre con la cantidad. La segunda variable importante de análisis en la macroeconomía es la evolución del consumo agregado. Esta variable simplemente representa la suma de todos los gastos que realizan los agentes económicos en la economía. Recordemos que agentes económicos son los consumidores finales, las empresas, pero también un agente que no hemos agregado en nuestro marco conceptual es el gobierno. Gobierno y consumidores finales son obviamente los principales consumidores de toda la producción. Por tanto, el consumo agregado es otro objeto de estudio de la macroeconomía. Su evolución es objeto de estudio de la macroeconomía. En el marco conceptual que hemos venido desarrollando, el consumo agregado es simplemente la sumatoria de los consumos agregados de cada uno de los mercados. Es decir, recordemos, si el bien 1 eran tacos, entonces C1 o subíndice 1 representa la suma de todas las demandas individuales que existen en nuestra economía por tacos. Y el precio es el precio de equilibrio. De nueva cuenta, como en el caso, vamos a asumir que en cada momento, en cada periodo, los mercados se encuentran en equilibrio, se vacían. Y entonces, siempre en macroeconomía, basada en un análisis de equilibrio general, vamos a suponer que en cada uno de los periodos, el precio y las cantidades observadas son cantidades de equilibrio. La tercera variable de interés de la macroeconomía es la inversión agregada. La inversión agregada vamos a comprenderla como una parte de la producción que no se destina a consumo. ¿Okay? Básicamente,
cuando los consumidores a nivel individual, un hogar, determina sus cestas de consumo óptimas, también decide ahorrar parte de sus ingresos. Ese ahorro es un no consumo de esta parte de la producción. Ese no consumo se traduce en inversión y esa inversión se traduce en capital. Por tanto, analizar la evolución de la inversión agregada implica analizar la evolución del ahorro en una economía y por tanto también analizar de forma paralela el mercado de capital. La tercera variable de interés en la macroeconomía, y es muy relevante hoy en tiempos de COVID, es la variable empleo. Analizar el empleo implica que estudiemos cómo evolucionan los mercados de trabajo. Si se dan cuenta entonces, en esta versión simplificada o definición simplificada de la macroeconomía, que sería, si se dan cuenta, ahora tenemos una definición más concreta de la macroeconomía. Básicamente, en la macroeconomía va a ser el análisis del Producto Interno Bruto, consumo agregado, inversión agregada y el empleo, donde inversión agregada y empleo corresponde al mercado de factores productivos y el Producto Interno Bruto y el consumo agregado corresponde al mercado de bienes y servicios. Obviamente, el análisis de la macroeconomía se extiende más allá de estos 4 variables agregadas. Es decir, la macroeconomía analiza las implicaciones que tiene la evolución del Producto Interno Bruto. Básicamente, el Producto Interno Bruto significa crecimiento económico. La evolución del Producto Interno Bruto es lo que escuchamos siempre, que el crecimiento económico está relacionado al crecimiento económico. Y el crecimiento económico, a su vez, está relacionado con el nivel de bienestar. ¿Por qué decimos esto? Porque si existe mayor nivel de producción, existe mayor nivel de consumo agregado. Si partimos de la idea de que los niveles de bienestar están determinados no solamente, cabe hacer la aclaración aquí o subrayar esto, no solamente por el consumo, pero sí de forma importante, entonces observar mayor crecimiento económico está asociado a observar mayores niveles de bienestar. La gente puede tener acceso a consumir mayores cantidades de todos los bienes, o si antes no podía acceder al consumo de ciertos bienes, al observar crecimiento económico podrá consumir más nuevos bienes. Obviamente, el tema de empleo tiene que ver, por ejemplo, en relación también con el nivel de bienestar. La gente sin empleo tiene problemas, obviamente, para poder consumir, y obviamente el consumo va a afectar al nivel de la producción de interno bruto y también, obviamente, esto al crecimiento económico. Es un círculo virtuoso que existe en la macroeconomía. En la macroeconomía también tiene que ver con el análisis, por ejemplo, de la desigualdad económica. Gente que no tiene empleo o por sus ciertas circunstancias individuales o características individuales, por ejemplo, nivel de educación, acceso a mercados de trabajo, de informalidad. Estas características individuales implican que los individuos marcan de forma importante el desempeño de los individuos en el mercado de trabajo. Individuos que no tuvieron acceso a educación universitaria, por ejemplo, tienen una mayor probabilidad de encontrar encontrar un empleo con peores niveles salariales y por tanto encontrarse en una situación de desventaja con otros que tienen el nivel universitario, que tienen mayores posibilidades de adaptarse en otros mercados de trabajo y de movilidad de empleo. Entonces, macroeconomía tiene que ver Producto Interno Bruto, consumo agregado, inversión agregada, empleo y el análisis de las implicaciones de cómo evolucionan estas variables y las implicaciones sobre otros aspectos, por ejemplo, el crecimiento económico, como ya había mencionado, la desigualdad y otros factores que veremos más adelante en el curso. Para aclarar los anteriores conceptos, vamos a presentar la relación entre macroeconomía y equilibrio general empleando el marco conceptual desarrollado hasta ahora. Primero, como antes, teníamos un vector donde sus elementos representan las cantidades producidas en cada uno de los n mercados que existen en la economía y todo el vector completo
representaría, por tanto, la producción. Por otra parte, vamos a tener nuestro vector como antes, de consumo, donde C1, C2 y Cn representan las cantidades producidas en cada uno de los mercados. Recordar que aquí hay muchísimas empresas que producen estos bienes y muchísimos consumidores que consumen cada uno de estos bienes. Vamos a ampliar este marco conceptual agregando el ahorro. S1, S2 hasta Sn va a representar el nivel de ahorro en nuestra economía y se suma con el consumo. ¿Esto que está representando? Pues básicamente estamos diciendo en nuestra definición anterior, decíamos que la producción se destinaba a consumo, pero también una parte de este consumo, parte de esta producción no se destina a consumir, se ahorra. Hay ciertos productos que podemos consumir, es decir, por consumir quiere decir que una vez que hacemos uso del producto, este producto culmina o cumple sus funciones, pero hay otros productos que se pueden guardar para emplearse después. Este tipo de productos los vamos a llamar ahorro. Entonces estamos suponiendo que una parte de la producción se destina directamente a ahorrar y otra parte se consume, se destruye en el proceso de uso de este producto. Y de nueva cuenta, como en el marco del análisis de equilibrio general, nos preguntamos si existe un conjunto de precios tales que igualen la oferta y la demanda de forma simultánea. Sin embargo, ahora vamos a tener un precio nuevo, un precio para el factor S de ahorro. El precio de nuestros ahorros le llamaremos en nuestro marco conceptual tasa de interés. Es el rendimiento que promete un rendimiento futuro por ahorrar este nivel de producto. Es decir, la tasa de interés es un premio para evitar consumir este producto en el momento de hoy. Y es un premio futuro, es decir, yo decido ahorrar una parte de la producción del bien 1 a sabiendas de que si yo lo ahorro, me van a retribuir por ese ahorro. Entonces, de nueva cuenta, en el equilibrio general, como antes, no estamos interesados en encontrar si existe una serie de precios para cada uno de los bienes, C1, C2 hasta Cn, y una serie de precios, tasas de interés, que nos permitan también vaciar el mercado del ahorro. En términos de la macroeconomía, el vector de producción Y1, Y2 hasta Yn, la suma de todas estas cantidades producidas multiplicado por el precio que iguala la oferta y la demanda es lo que llamaremos PIB. PIB estrellita para recordar que es las cantidades de equilibrio. Por otra parte tenemos el consumo y el vector de consumo significa la sumatoria de todas las cantidades consumidas al precio de equilibrio. Vamos a llamarlo consumo agregado, que es la segunda variable de interés en la macroeconomía. Por otra parte, el ahorro, la sumatoria de todos los ahorros multiplicado por su precio, el valor de este ahorro va a significar el ahorro agregado, el valor del ahorro agregado, donde R es el precio de ahorro de la tasa de interés. De lo anterior, en una economía cerrada sin comercio internacional, cuando escuchan el concepto de economía cerrada, estamos hablando de que en nuestra economía no existe flujos de bienes y servicios, ni de capital, ni de trabajo, porque el trabajo ahora también es un factor que se puede mover entre fronteras. No existe ningún factor productivo que entre en nuestra economía, pero tampoco ningún bien. De lo anterior, en una economía cerrada decíamos que en equilibrio, es esto representado por esta igualdad entre estos dos vectores, tiene que suceder que el PIB de lo anterior en una economía cerrada, y entendido en una economía cerrada como una economía donde no existen flujos comerciales, no existen bienes y servicios que vengan del exterior. Y también tenemos que ampliar un poco el concepto a que no existe flujos de capital. Tenemos que debe de ocurrir lo siguiente, que el PIB, el valor de toda la suma de la producción, de todo el valor de la producción, debe de ser igual al consumo agregado más
el ahorro, el valor del ahorro en equilibrio. ¿Okay? Bueno, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Hemos dicho que en el equilibrio general necesitamos calcular el precio para el cual los mercados se vacían. P es el precio de los bienes y servicios y R es la tasa de interés asociado al ahorro. Obviamente esta tasa de interés tiene que estar fijada en otro mercado. Es decir, en nuestro marco de análisis de equilibrio general vamos a tener un mercado asociado a los ahorros. Estas cantidades no consumidas de la producción se destinan a un mercado y en ese mercado las empresas, los oferentes, el consumidor, los consumidores van a ofrecer este nivel de ahorro y este nivel de ahorro se transforma para las empresas como capital. Entonces, si existen n ahorros en n mercados, se supone que existirá también n mercados de capitales. Recordar que esta parte es el mercado de factores productivos y tenemos otros factores productivos, por ejemplo, trabajo y tierra, u otros factores productivos. Aquí lo importante subrayar es el apartado en verde, que es el ahorro genera una serie de mercados de capital y estos mercados de capital las empresas van y demandan este capital y por tanto en estos intercambios se generará el valor RI, la tasa de interés de cada uno de los mercados que iguala oferta y demanda. El ahorro es el mercado, en general, en resumen, el ahorro es el factor productivo que nos servirá como capital. Supuestos implícitos, los consumidores son propietarios de las empresas. Esto es parte de la microeconomía que tienen que hacer un pequeño repaso en sus libros de microeconomía un poco más avanzada, microeconomía de Varian, por ejemplo. Los consumidores son propietarios también de los factores productivos, en este caso el capital, expresado como ahorros, y otros factores productivos que pueden ser, por ejemplo, diferentes tipos de trabajo. Por diferentes tipos de trabajo me refiero a la calidad, trabajo cualificado, trabajo no cualificado, trabajo medianamente cualificado y otros factores productivos que no, por ejemplo, factores, dotaciones de tierra, factores primarios que pueden servir como inputs para la producción. Implícitamente en este marco general estamos diciendo que todos los productos tienen la propiedad de ser ahorrados, es decir, que los tacos pueden servir, a su vez, para producir más tacos. Implícitamente también estamos diciendo que todos los bienes producidos en la economía, también los servicios, son capaces o tienen la propiedad de ser ahorrados, de ser reservados y que sean empleados para producir más bienes y servicios a través ya de la forma de capital. Este supuesto implícito implica que, por ejemplo, si yo voy a un puesto de tacos y pido 10 tacos y decido guardarme 5 tacos como tipo de ahorro, esto implica que estos 5 tacos también pueden servir como capital para generar más tacos. Es decir, va a haber un mercado, digamos S1, tacos. Estos 5 tacos que no me consumo los guardo y servirán como factor productivo para generar ¿qué? Más tacos. Pero esto no tiene que ser necesariamente verdad. Es decir, nosotros en la vida real observamos que solamente algunos bienes pueden ser usados para producir más bienes. Por ejemplo, digamos que S1 ya no son los tacos. Nos olvidamos de este ejemplo tonto y suponemos que S1 son computadoras. Entonces yo puedo usar una computadora. Puedo comprar una computadora para uso personal. Al usarla para mi uso personal, estoy consumiendo en la computadora y una parte de las computadoras las puedo reservar, guardarlas y revenderlas en un mercado que para la empresa que quiera comprar una computadora puede ir y comprarla conmigo. Y este bien usado, reservado a la producción, pero es usado para producir más
bienes a través como factor productivo, le llamaremos capital. En términos generales diremos pues que el modelo de equilibrio general nos permite analizar la evolución de las variables agregadas de la economía con fundamentos en la teoría microeconómica. Esto es así debido a que, en el marco conceptual que hemos desarrollado hasta ahora, las decisiones de consumo se realizan con fundamento en la maximización de la utilidad sujeta a la restricción presupuestaria, donde la restricción o los ingresos del consumidor provienen tanto de la venta o alquiler de los factores productivos capital y del trabajo. Estos dos factores productivos son propiedad del consumidor y le generan un ingreso a través del alquiler que reciben o del salario que reciben en el mercado de factores productivos. Este ingreso le permite al consumidor elegir de forma óptima los niveles de consumo a través del proceso de maximización. Por otra parte, las empresas determinan cuánto producir con base en la dotación de factores que tienen para poder producir los bienes de consumo o servicios que va a ofertar en el mercado de bienes y servicios. Al ser una decisión óptima el vector de consumo, de forma residual, la decisión de ahorro también será óptima en ese sentido. Por tanto, en el modelo de equilibrio general, lo hemos dicho, tiene un fundamento microeconómico. Estamos hablando de variables agregadas. Recordar que el vector Y representa el Producto Interno Bruto, el vector C representa el consumo agregado, el vector DS, ahorro en una economía cerrada, equivale, y tiene que ser de forma contable también, a la inversión agregada en nuestra economía. Y si el factor de trabajo lo representamos como XM, también tenemos el mercado de trabajo. Es decir, este simple marco conceptual que presento aquí contiene las 4 principales variables agregadas de objeto de análisis de la macroeconomía. Es importante recordar que, dado que nuestro marco de análisis va a ser el equilibrio general, también estamos interesados desde cuando estudiamos la macroeconomía sobre la existencia de los precios que logran que se vacíen los mercados, tanto de bienes de servicios, productos y servicios, como el mercado de factores productivos. Entonces, la macroeconomía, de nueva cuenta, en resumen, basado en el análisis de equilibrio general, consiste en encontrar los precios que vacían los mercados, tanto en los mercados bienes como de factores, pero ese mecanismo de mercado nos va a permitir analizar la evolución del Producto Interno Bruto, el consumo agregado, la inversión, la evolución del mercado de capitales y la evolución del mercado de trabajo. El marco de análisis tiene una limitación importante para estudiar la macroeconomía. La dimensión más importante, nuestro marco conceptual está limitado, en el sentido de que no contempla la dimensión temporal de la macroeconomía. Es decir, todo el análisis general de equilibrio general, también como el parcial, está sustentado o está pensado desde una visión estática. Es decir, los precios de equilibrio que vacían los mercados ocurren en un periodo y no nos preocupamos más qué pasará durante el siguiente periodo. Esta es la principal limitante del marco de equilibrio general. Por tanto, tenemos que introducir el concepto de tiempo. Y el tiempo es lo que le agrega el apellido a nuestro marco de análisis de equilibrio general dinámico. Dinámico viene precisamente por la idea de que, de nueva cuenta, nosotros vamos a estar interesados en analizar cuáles son los precios para los cuales los mercados se vacían, pero no en un solo periodo de tiempo, sino que en el siguiente periodo, el siguiente, y así sucesivos periodos hasta infinitos periodos. La limitación del equilibrio general, para mostrar un poco más la intuición de por qué es una limitación, vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer, para ejemplificar o hacerlo más palpable, vamos a suponer que existe una economía compuesta
por solo dos sectores productivos o dos, y recordar, cada sector representa un bien, es decir, el sector productivo 1 representa, por ejemplo, el sector de tacos agregado, el sector 2 representa, no sé, el sector de Coca-Cola, o refrescos de cola, y son los únicos dos bienes que se ofertan en nuestra economía. En el marquito conceptual que teníamos antes, tenemos nuestro vector de consumo y debe de satisfacerse que si no lo que no consumes lo debes de ahorrar. Es decir, la producción se distribuye entre consumo y ahorro, y esto mismo ocurre en los dos sectores. Los consumidores van a ahorrar S1 y S2 en un periodo de tiempo. Vamos a llamar periodo 0. ¿Okay? O al año 2020, si quieren, es nuestro periodo inicial. En este marco conceptual, se supone que el ahorro que se genera en este periodo, en el periodo T0, no olvidar esto, estamos en el periodo T0, se supone que el ahorro pasa directamente al mercado de capitales. En este mercado de capitales, se supone que el ahorro se determina en el mismo periodo, en el momento que es usado por las empresas. Es decir, cuando yo decido ahorrar S1, este S1 pasa directamente al mercado de capitales y se transforma en capital. En realidad, nosotros lo que observamos es que el capital que existe hoy en día es un producto o fruto de una inversión realizada con activos, los ahorros, de periodos anteriores. En este ejemplo, nuestro periodo inicial es T0 y mi nivel de ahorro es C1. Pero en el momento inicial, en este año, yo ya observo una serie de activos de capital en las empresas, por ejemplo, edificios, dinero que entra directamente a la empresa, una flotilla de automóviles, maquinaria, ya está instalada en el periodo 0 o en el año 2020 como año de referencia. ¿Esto qué quiere decir? Que este capital en realidad es producto de un ahorro anterior. Es decir, la empresa, para poder construir el edificio que observamos en sus instalaciones, tuvo que pedir prestado al banco un periodo anterior. Y hay un periodo de construcción, vamos a decirlo de esta forma, de formación de capital, en el cual basado en el ahorro del periodo anterior, en T, vamos a decir, menos 1, un periodo antes de nuestro periodo de referencia. Y esto es verdad también para los siguientes periodos. Por ejemplo, para el periodo en el año 2021, nosotros lo que esperamos observar es pues que el capital que hemos ahorrado hoy se ha transformado en capital en el siguiente periodo. Cuando hablemos de periodos, no necesariamente tienen que ser periodos anuales. Pueden ser periodos de 5, 10, 20, 25 años. Esto depende del problema que estemos analizando. Esto es una pequeña nota al margen para que no genere confusión, porque ahora he puesto un ejemplo de incrementos anuales, pero pueden ser incrementos de cada 5 años, 2 años, no importa. Siempre la idea es los saltos discretos en el tiempo. ¿Okay? La mayor implicación que tiene esta desfase temporal entre ahorro y su formación de capital y la formación de capital es que las decisiones de consumo que tomo en un periodo afectan las decisiones del siguiente periodo. ¿Okay? Es decir, fíjense por ejemplo en estos 3 años. Cuando yo decido en el año 2019 ahorrar la cantidad S1 y decido de forma óptima, una estrellita, el nivel de ahorro determina el nivel de capital para el siguiente periodo. El nivel de capital, recordar que el capital es el único factor productivo, va a determinar a su vez la cantidad de producción, pero en el año 2020. Es decir, este K va a determinar de forma óptima, dado el stock de capital, la cantidad del consumo del bien, de producción del bien 1. Cuando yo determino el nivel de producción del nivel 1, yo elegiré de forma óptima, obviamente, cuánto voy a consumir
de este producto. Cuando yo determino cuánto consumir de este producto, voy a determinar a su vez el nivel de ahorro, aquí abajo, perdón, el nivel de ahorro que dejaré para el siguiente periodo, que se transformará en capital. Es decir, en resumen, lo que yo ahorré en el periodo anterior afectará al nivel de capital del nivel de hoy. Ese nivel de capital de hoy afecta al nivel de producción y ese nivel de producción afectará mi cantidad de consumo. Mi cantidad de consumo y a su vez también el nivel de ahorro, y por tanto afectará el nivel de capital del siguiente periodo. Después, consecuentemente, afectará el nivel de producción afectará el nivel de consumo y ahorro, y así sucesivamente a través del tiempo. Es decir, nuestro marco conceptual de equilibrio general estático no contempla estos encadenamientos temporales entre decisiones de consumo y ahorro que afectarán el nivel de producción del siguiente periodo. Por tanto, tenemos que expandir el marco general de equilibrio general para incluir el tiempo. A grosso modo podemos tener nuestro marquito conceptual de siempre, arriba el mercado de bienes y servicios, abajo el mercado de factores, pero ahora, a diferencia de antes, vamos a contemplar la dimensión temporal. ¿Cómo lo vamos a primero a entender? Vamos a escribirlo. Vamos a poner nuestro vector de consumo como antes, vector de ahorro, vector de producción. Pero ahora, además del índice que nos indica el tipo de bien y servicio que estamos hablando, vamos a incluir el factor tiempo. El subíndice nos va a indicar de qué periodo estamos hablando y vamos a suponer que estamos en el periodo T. En el periodo T, o hoy presente si quieren entenderlo así, vamos a tener pues que el mercado de factores, el mercado de bienes se determina, dada la producción hoy, va a determinar el nivel de consumo y el nivel de ahorro de hoy. Sin embargo, en el mercado de factores vamos a observar un desfase temporal. Sabemos por la explicación anterior que el nivel de capital que se determine usar las empresas el día de hoy o en el periodo de hoy va a venir determinado por los recursos disponibles que fueron liberados un periodo antes, en T-1. Esto significa este tipo de denotación. T-1 es el periodo anterior al periodo de referencia T. Por tanto, en el mercado de capitales se determina pues a la tasa de interés al cual se van a vaciar estos dos mercados. Luego en el siguiente periodo vamos a observar de nueva cuenta que el mercado de bienes y el mercado de factores debe satisfacerse que todos los recursos son plenamente utilizados, toda la producción se destina a consumo y ahorro, y los factores productivos, en este caso los ahorros, son destinados para la producción de capital. En este caso, el factor productivo capital, ahorro, corresponde al ahorro del periodo anterior. Es decir, en T+1, en el siguiente periodo, vamos a usar los recursos generados o reservados como ahorro para generar más capital en el siguiente periodo. Es decir, la cantidad de capital observado en el siguiente periodo va a ser igual a los recursos liberados en el periodo anterior. ¿Ok? Después, nivel de capital, como habíamos mencionado antes, va a determinar el nivel de producción en el siguiente periodo, y este nivel de producción va a determinarse de forma simultánea con la cantidad de consumo y ahorro en ese periodo. Como estamos hablando en un contexto de equilibrio general, siempre recordar que estamos buscando encontrar cuáles son los precios de los bienes y los factores que hacen que la oferta y la demanda en todos los mercados se igualen, se vacíen los mercados. Entonces tenemos que tener claro que la determinación de estos precios de equilibrio dependerá ahora del vínculo intertemporal. Es decir, cuando determine el nivel de ahorro hoy, en este periodo, cuando yo decido ahorrar con base en el precio, en la tasa de interés que obtendré por mis ahorros en el siguiente periodo. ¿Ok? Esto es muy importante. Es decir, la tasa de interés que afecta
al mercado, que afecta mi decisión de ahorro en el periodo T. El precio es la tasa de interés, pero en el periodo siguiente. Recuerda que la tasa de interés es la promesa de un rendimiento por tu cantidad de ahorro, pero la tasa de interés que me importa es la tasa del siguiente periodo, el precio del siguiente periodo. Entonces, este componente intertemporal en la determinación de precios es lo que le agrega o que añade el concepto de dinámico en nuestro marco de equilibrio general. Entonces, en lo que resta de nuestro curso, el objetivo de nuestro curso es desarrollar los instrumentos matemáticos para poder analizar la evolución de nuestras variables. Recordar producción, GDP o PIB, Producto Interno Bruto, consumo agregado, inversión agregada, mercado de capitales, mercado de empleo, pero su evolución temporal. Analizarlo de forma como el equilibrio va determinando la evolución de estas variables agregadas con base en los conceptos de microeconomía.